¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, este primer contraste del año del 2013, que algunos lo ven o auguran que será un año complicado. Desde luego nosotros, desde esta casa y desde este programa, procuraremos arrojar todo tipo de valores y visiones positivas para ahogar el mal en abundancia de bien, como se suele decir. Para este primer programa del año hemos elegido dos cuestiones. La primera será versar sobre la educación. Veremos cómo educamos a nuestros hijos, si educamos por instinto, por sentido común o por aprendizaje. Además hablaremos de películas, de cine. Veremos o estudiaremos o hablaremos, analizaremos sobre otra manera de ver el cine, sobre otra manera de sentarnos delante de la gran pantalla. Pero esto será en la segunda parte del programa. Ahora, como les decía, vamos a hablar de educación, en concreto con una psiquiatra muy conocida aquí en Pamplona, es Ana Sala Juaniz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Qué tal has comenzado el año? Pues he comenzado estupendamente. Bueno, se te ve entonces que eres de las positivas, de la gente que a pesar de las dificultades, de las contrariedades, le plantas cara a la cuestión. Efectivamente, sí, sí. Muy bien, Ana, pues si te parece a ti y si les parece a ustedes en casa, a continuación les mostramos las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Supone una experiencia común el no saber cómo tratar o a veces educar a un hijo. Se puede ser muy bueno a nivel profesional, pero perder los papeles ante la rabieta de un niño o la chulería de un adolescente. En Contraste nos planteamos dónde se aprende a educar. ¿Educamos por instinto, sentido común o aprendizaje? ¿Cómo es posible que unos mismos padres tengan un hijo 10 y otro problemático? ¿En qué porcentaje de éxito influye realmente la buena educación? ¿Hay acuerdo social para definir lo que es realmente buena educación? Bueno, pues la primera cuestión que quizá nos sirva para enmarcar este tema del que vamos a hablar es preguntarle a Ana cuál es tu opinión acerca de cómo aprendemos los adultos a educar a nuestros hijos. Aprendemos precisamente a educar, es un proceso de aprendizaje, lo llevamos por instinto o quizás el sentido común lo que nos lleva en cada momento a decir una cosa u otra. Yo creo que fundamentalmente es un instinto materno y paternal, los que por sí mismos van ayudando en la evolución del desarrollo del niño. Pero a veces sí que se producen situaciones complicadas en momentos determinados de esta evolución, donde yo creo que sí puede convenir tener un aprendizaje. Y un poco mi papel es el tratar de difundir algunas estrategias que puedan ayudar a los padres en momentos puntuales a resolver de una forma favorable una situación complicada. Entiendo que hay situaciones difíciles, aparentemente ordinarias, pero complicadas, como puede ser, por ejemplo, el hecho de una rabieta, ¿no? De repente a un niño le da por llorar, no calla. Si estás en casa, pues será cuestión de paciencia. Si estás en la calle, además de paciencia, puedes morir de la vergüenza porque ves que la gente te mira en la calle y no saber cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, en el caso de una rabieta de un niño, eso uno tiene que saber cómo gestionar eso, tiene que aprenderlo o, digamos, improvisar según sea la cuestión. La rabieta es un aspecto natural del desarrollo normal de un niño. Todos los niños tienen que tener rabietas. En determinado periodo evolutivo de su desarrollo son más frecuentes, especialmente entre los 2 y los 4 años. No se puede considerar que porque un niño tenga una rabieta la madre o el padre son incompetentes y no han sabido educar. Es natural y tiene que haberlas. ¿Cómo actuar en estos momentos? En el momento de la rabieta el niño se encuentra francamente angustiado, el niño lo está pasando muy mal porque se está viviendo emocionalmente muy comprometido, ¿no? Al verse habitualmente rechazado por los adultos, los padres, básicamente. Y entonces es necesario permitirle al niño que exprese de esa forma física su rabia, que está en ese momento muy enrabietado, y tener una actitud de acogida próxima a la rabieta, para que el niño se vea de nuevo contenido, ¿no? en el malestar que tiene. Has hecho referencia a una, vamos a decirlo así, una franja de edad, ¿no?
Lo cierto es que hay un montón de libros de tu hijo de 0 a 2 años, tu hijo de 2 a 6 años, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, tu hijo en la adolescencia, un montón de libros. Cada vez tengo más la impresión de que lo que no se haga antes ya no tienes mucho que hacer. O sea, parece que ahora todo en la primera etapa de la vida prácticamente hay que hacerlo todo. Ya incluso dentro del seno materno hay que estimular a los niños y demás. Quizá, no sé, quizá, perdóname la expresión, pero se percibe como cierta ansiedad prácticamente a la hora de educar. Es decir, tienes que hacerlo cuanto antes, tienes que hacerlo porque si no ya luego no hay posibilidad. ¿Estamos enfocando bien esto? ¿Nos estamos, digamos, ansiando en esas primeras etapas? Seguramente, ¿no? Porque yo creo que es muy importante el permitirle al niño que crezca, ¿no? En ese sentido, el libro que he escrito, ¿no? Déjale crecer. Hay que dedicar a la crianza 18 años. ¿Que los primeros años son fundamentales? Por supuesto. Así como físicamente, entre un recién nacido y un bebé de 3 meses o un bebé de 6 meses prácticamente ha duplicado su masa corporal. Quiero decir, el desarrollo físico en estos primeros meses es espectacular. Lo mismo ocurre con el desarrollo emocional. Desde el nacimiento del niño hasta que cumple 5 años se han adquirido las estrategias fundamentales y las bases fundamentales de la personalidad. Eso no quiere decir que a partir de esa edad se siga desarrollando emocionalmente la persona, que pueda modificar algunos aspectos que quizás no se han instalado bien y sin ansiedad hay que dedicar el tiempo natural que necesita para desarrollar un niño. Estás haciendo referencia a la educación en el ámbito emocional. En tu libro, Déjales crecer, haces una referencia clara a esta cuestión de la inteligencia emocional, incluso en los niños. Parece que es cuestión del ámbito de la empresa, pero ya en los niños lo destacas como importante. En ese libro recalcas que la importancia para la educación emocional es la comunicación entre padres e hijos. No sé si es porque percibes, o te lo pregunto yo, que a veces los padres tenemos problemas para comunicarnos, quizá más los padres que las madres, a la hora de hablar con nuestros hijos, a la hora de encauzar, de educar esas emociones. Quizá los padres se sienten inseguros, no saben cómo afrontarlo, no saben qué hacer en esa situación. Claro, tú has dicho que comunicarse verbalmente con los niños, y tú piensas que hasta que tienen los niños 3 años hay una etapa previa, preverbal, donde la comunicación no es a través de las palabras. Y esa etapa primera es básica, es una etapa sensorial, ¿no? Sí. Es una etapa de autoafirmación, es una etapa de respetar, ¿no? el alejamiento del niño, ¿no? Sí. Y eso no es hablándolo, eso es permitiéndoselo, ¿no? O sea que la comunicación, entiendo, con los hijos es importante en esa primera etapa. Afirmas, obviamente, que no es una comunicación verbal, pero después, en la etapa cuando uno tiene 8, 9, 10 años, incluso en la adolescencia, esos padres que no saben cómo afrontar esas conversaciones con los hijos, ¿qué consejos les darías? La comunicación fundamentalmente se mantiene en 2 niveles, positivo y negativo. Hay un movimiento de acercamiento y otro movimiento de alejamiento. Habitualmente, cuando el niño se aleja, es porque no se está sintiendo cómodo o porque está molesto, por las razones que sean. Y entonces hay que aceptar ese alejamiento. Es muy difícil acercarse a alguien que te está alejando. Todos los niños a cualquier edad necesitan alejarse del adulto porque se encuentran molestos y están enfadados. Respetar esa distancia que el niño necesita, sin actuar igual que él, ¿no? Tú no me estás hablando a mí, tú te alejas de mí, pues ahora yo me alejo de ti, ¿no? Eso es algo muy negativo, que
bueno, que a veces lo hacemos todos, a todos nos cuesta más relacionarnos con alguien que no quiere en ese momento, ¿no?, saber de nosotros, ¿no? Entonces hay que respetar, ¿no?, esa distancia que el niño te está planteando a cualquier edad, manteniéndose cerca y disponible, porque el niño, cuando se le pasa ese malestar y te ve a ti disponible y cerca, él vuelve a acercarse. Entonces te tiene que encontrar con esa actitud de acogida, ¿no? Volviendo a esas etapas de las que hablábamos hace un momento, de 0 a 2, exactamente no sé cómo son, de 0 a 3, de 3 a 6, de 7, bueno, luego la adolescencia y demás, pones el límite o la frontera en los 18 años. Bueno, lo cierto es que ahora parece que la adolescencia va mucho más allá, hasta los 20 y muchos, parece, algunos que indican, algunos expertos. ¿Hay alguna de esas etapas que te parezca especialmente importante, especialmente clave, o no, o cada una es importante? Quiero decir, hay veces que uno construye a lo largo de todo la etapa de crecimiento y parece que llega a la adolescencia y parece que se derrumba todo. Hay veces que dices, no, pero si educas muy bien al principio, luego en la adolescencia, pues en esa etapa se mantendrá. ¿Existen claves, existen etapas especialmente importantes? Sí, además cada etapa abre el paso a la siguiente y tanto en cuanto está bien asentada la etapa previa, la siguiente se desarrolla con más facilidad. Y la primera etapa y lo fundamental son los primeros meses de vida, donde el niño está en un estado de absoluta indefensión y donde, en la que depende del adulto para su propia supervivencia. No tiene otro remedio que confiarse en ese adulto que le está permitiendo vivir, ¿no? Esa es la confianza básica, el sentirse en buenas manos. Y esa confianza que no se le transmite verbalmente, sí. El niño se tiene que sentir a salvo, sí, ¿no? Y hay que tratar de favorecer ese clima de armonía, ese clima de calidez, y simplemente no hay que hacer nada más que respetar su ciclo de sueño y de alimentación. Son 3-4 meses primeros en los que no hay que estimular, lo que comentabas tú antes, la tendencia a ver este niño que sí, a ver si se ríe, unos cascos con música claro, clásica para ver si se ríe, y si en lugar de la primera sonrisa la hace a los 3 meses, la hace a los 2 meses, sí. Y entonces mi niño es especial, porque no, tu niño es especial. Sonrió a los mes y medio. Tu niño es especial, porque es tu hijo, ¿no? Sí. Y hay que dejarle que sonría cuando él quiera, ¿no? Ofreciéndole ese ambiente, ¿no?, de calidez, ¿no?, y cercanía. Lo cierto es que muchas veces nos hemos preguntado, bueno, supongo que tú como especialista tendrás una respuesta, pero te lo voy a preguntar ahora, pero también se lo hemos querido preguntar a ustedes, porque es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es posible que en una misma familia, unos mismos padres, habiendo educado a hijos diferentes, tengan, vamos a decirlo así, de alguna manera probablemente mal dicho, un hijo 10 y otro que les parece un desastre? Hemos salido a la calle y se lo hemos preguntado, a ver cuáles son las causas de que esto suceda así en las familias. Completamente es diferente, los he educado igual, les he dado igual, ni en el comer son iguales. Influye la escuela, influye el momento histórico, influyen pues, muchas cosas en la educación, la televisión que vemos. Yo me imagino que a lo mejor será científicamente por los genes. Hombre, un poco depende de todos, de los padres, de los hijos, de todo. Todos los hijos son distintos, ¿eh? O sea, no te creas, las madres procuramos educar a todos igual y salen todos diferentes. Pues yo no sé si es una cuestión genética. Yo tengo de todas las edades, tengo muy mayor y tengo adolescentes y tengo pequeña. Es decir, y son completamente diferentes. Pero el motivo... Pero las temporadas en las que educas más pequeños son distintas también. Veo familias que tienen los padres son muy buenos educados y los hijos también lo son, ¿no? Y según cómo les dé también. Yo creo que a base de gritos y chillidos tampoco se consigue nada, ¿no? Yo tengo 4 hijos muy brillantes, entonces me considero una madre privilegiada, porque tengo amigas que los han educado más o menos como yo y sin embargo no les han salido igual todos, ¿eh? Les hemos dado muy buen ejemplo, pero otros padres dan buen ejemplo y sin embargo también los hijos pueden salir torcidos. O sea, eso es una cosa que no se puede generalizar. Desde luego que el entorno muchas veces desarraiga. Bueno, estarán contentos los hijos de esta señora, tiene unos hijos brillantes.
¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son las cosas que te parece que a ti, además de las que nos han aportado estas personas? Hombre, yo creo que no existen hijos 10 ni hijos desastre, ¿no? Ni uno tiene a ningún hijo... Formales, informales. Efectivamente, ¿no? Hay cada persona tiene su personalidad diferente y cada niño ya nace, como comentaba alguna persona, con unas características determinadas. Y el entorno al que llega ese niño es muy diferente con los mismos padres. No es lo mismo llegar en un momento de la vida de unos padres que en otro momento. No es lo mismo llegar a este mundo y ser el único que recibe todas las atenciones, que es lo que les ocurre, por ejemplo, a los primeros hijos, ¿no? Que nacer después, donde uno aprende y lo que ve es que siempre hay otro más con el que comparte cosas, ¿no? Quiero decir que cada niño es diferente por el temperamento con el que nace y por el entorno que encuentra, que aun siendo los mismos padres es muy diferente, ¿no? Se nos está yendo el tiempo, pero no quiero terminar, ¿no?, sin preguntarte si hay alguno que está en casa, que nos está viendo y está poniendo en duda o está inseguro o insegura, ¿no?, a la hora de analizar su propia educación hacia sus hijos, ¿no? Dice, ¿lo estaré haciendo bien? Algo está pasando que no consigo que mi hijo se centre, que ahora le toca esto y que no va al colegio o que no está centrado y está nervioso diciendo, ¿qué he hecho mal? Porque hay muchas veces, ¿no?, que los padres se hacen esa pregunta, ¿qué estoy haciendo mal para que esto suceda? No quiere comer, me da muchísima lata, se compara con la hija de la vecina que parece que es perfecta y no tiene ningún problema. Una persona, un padre, una madre que se está haciendo esa cuestión, ¿cuál sería el consejo que le darías? Bueno, yo lo primero que le diría es que la pregunta no sería ¿qué estoy haciendo mal? Porque seguramente todos los padres hacemos lo mejor que podemos y que nos parece para nuestros hijos. Yo la pregunta que me haría sería ¿qué le está pasando ahora a mi hijo? Y a nuestros hijos les pasan muchas cosas. Y en diferentes etapas de su desarrollo les pasan cosas diferentes. El niño no tiene mucha capacidad para saber qué le está pasando. El niño dice, no quiero ir más al judo, no voy, ¿no? Sí. Y entonces, ¿no?, el adulto dice, pues le esfuerzo a que vaya o pues que deje de ir, ¿no? Sí. Pues no, hay que ver qué le está pasando a ese niño, por qué le está resultando difícil precisamente en ese momento ir al judo. Y en ese sentido, el conocer lo más posible el momento por el que está pasando nuestro hijo y tratar de entender y de ayudarle a entender a él lo que le puede estar pasando. ¿No? ¿No? Ha podido tener un niño, por ejemplo, en el colegio, como a un adulto, nos pasa a lo largo del día muchísimas cosas, tenemos muchísimas interacciones, algunas más positivas y otras menos. Eso mismo le ocurre a un niño pequeño y el niño pequeño no tiene habilidad para gestionar manejar esas cuestiones. ¿No? Pues Ana Sala Juaniz, autora del libro Déjale crecer, se nos ha ido el tiempo, pero yo creo que te volveré a invitar, porque me han quedado demasiadas preguntas aquí puestas. Pues yo encantada de venir otra vez por aquí. Gracias, Ana, por haber acudido a esta cita, a este programa. Yo les invito a que se queden con esa pregunta, con esa cuestión, en lugar de hacer el adulto esa pregunta de qué estoy haciendo mal, pues plantearse qué es lo que le está ocurriendo a nuestro hijo para poder ayudarle mejor. No está nada mal este enfoque que nos ha dado esta noche Ana Sala Juaniz. Nos vamos a ir a publicidad y volveremos enseguida para seguir un poco en la línea de la educación y hablar de un instrumento, de una herramienta muy favorable para la educación de nuestros hijos, que es nada más y nada menos que el cine. Y es que se puede educar mucho y bien y además pasándoselo fenomenal delante de la pantalla. Pero esto a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis y es tiempo, como les he prometido, y aquí lo que se promete se cumple, es que íbamos a hablar de cine, sobre todo de educar a través del cine, porque nuestros jóvenes de
9 a 18 años prácticamente están invitados a un ciclo que se va a celebrar en Pamplona. Es la segunda semana de cine espiritual que se va a celebrar en nuestra ciudad. Para ello tenemos con nosotros pues, a la gente que, si me permiten la expresión, y ya que es gente amiga, están en el ajo de este ciclo que se va a celebrar en Pamplona. Antonio Rojas es nada más y nada menos que director, es que mira que es largo el título, director del Gabinete de Medios de Comunicación del Arzobispado de Pamplona y Tudela. ¿Qué tal estamos? Muy bien, gracias. A gusto, como siempre, Sí. siempre liado, Iba siempre a estás decir mi haciendo expresión cosas. típica de cada vez más joven, pero en fin, como estamos en otro medio... No, pero bien, ya muy lo has bien, dicho gracias. y sí, y efectivamente cada vez más joven. La que también es jovencísima es la profesora Brezo Baños Ordiz, que es efectivamente profesora de religión del Colegio San Miguel de Orcollín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Supongo que con ilusión de este ciclo. Muchas, de repetir. Bueno, profesora en este caso, pero de la Universidad de Navarra, es Mamen Alejos, que da clases pues, en multitud de facultades, desde médicos a enfermeras, a la Facultad de Teología, o sea que también absolutamente metida en la educación. Sí, sí, totalmente. Con ganas y también supongo que con ilusión de este ciclo. Sí, sí, por supuesto, yo soy una convencida de este ciclo. Bueno, y la cabeza, otra de las cabezas pensantes de este ciclo de cine es nada más y nada menos que Eduardo Mayor, es el coordinador de esta segunda semana de cine. ¿Qué tal estás? Eduardo, ¿he dicho el apellido, Eduardo Mayor? No lo he dicho, pero lo digo ahora. Buenas noches, Eduardo Mayor, ¿qué tal estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, si os parece, a los aquí presentes y si les parece a ustedes en casa, les mostramos a continuación las cuestiones que sobre este tema, sobre este ciclo, nos planteamos en Contraste. El cine como medio de reflexión, la gran pantalla vista como medio para plantearse las grandes preguntas. Este es el objetivo que se plantea la segunda semana del cine espiritual de Pamplona. Películas de gran éxito en taquilla como Los Miserables tienen estas características. Parece demostrarse, por tanto, que los valores espirituales no tienen por qué mostrarse como caducos y poco atractivos, dedicados a una minoría. En Contraste nos planteamos: ¿puede una película producir un cambio importante en un planteamiento vital? ¿Cómo pasar de la ficción a la realidad personal? ¿Es realmente eficaz el cine en la educación de los jóvenes? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones y lo cierto es que, bueno, igual la pregunta le choca así de buenas a primeras, pero hay veces que si uno dice cine espiritual, pues se piensa que va a aparecer, no sé, una monja, un cura o, no sé, unos monjes en la pantalla en cuestión y sin embargo estamos hablando de películas como La Invención de Hugo, que tiene nada más y nada menos que 5 nominaciones a los Oscars. Estamos hablando de Prefiero el Paraíso, de Super Brother. O sea, vosotros veis algo más allá que algunos no estamos viendo. Pues yo creo que sí. Yo creo que además el cine espiritual habría que diferenciar lo que es el cine religioso que tú decías antes, ¿no? Porque el cine religioso pues quiere explicar igual películas y temas que tratan de personajes, documentos o lo que sea, pero que esto va más allá de una visión un poco más profunda de la expresión trascendental del hombre, ¿no? Y hay muchas películas que trabajan este tema desde la vida, la muerte, la fe, o sea, que va más allá de solamente el hecho religioso. Vale, si tuviésemos que, le voy a decir a la profesora universitaria, si tuviésemos que señalar cuáles son, digamos, los temas espirituales, vamos a decir, que afectan al hombre, distinguiendo de los temas religiosos, como apuntaba Eduardo, ¿cuáles crees que son o cuáles son los que pretendéis analizar o estudiar a través de estas películas? Bueno, yo creo que un tema clave es el de la fe, que sea religioso o no, a todo el mundo le afecta en un momento de su vida. Fe en Dios, por supuesto, son temas claves, ¿no? Y el sentido de la vida y del hombre, son temas claves que yo trabajo en clase con los alumnos, ¿no? Y siempre enganchan. Sean creyentes, no creyentes, de otras religiones, no estén bautizados, siempre enganchan con estos temas vitales porque a ellos les afectan. O sea, ¿de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí? Sí. Son las preguntas, algunas de las preguntas que vosotros os arriesgáis o os atrevéis a responder o ayudar a responder a los más jóvenes con este ciclo, sí, entiendo. Sí, claro. Bueno, no sé cuáles son... Tú estás en contacto directo con los jóvenes en el día a día, en las clases, bueno, tenéis todos contacto con los más jóvenes. ¿Cuáles son los principales obstáculos a veces que tienen los más jóvenes? Bueno, estamos hablando de 9 a 18 años, para pensar, para reflexionar.
Yo normalmente tengo desde infantil hasta sexto de primaria y entonces son los más mayores los que se suelen plantear estas cosas y obstáculos pues normalmente en el aula no tienen ninguno, enseguida te sacan todas aquellas cosas que a ellos les inquietan y quieren saber o por lo menos ver por dónde buscar y en clase normalmente no. Y luego pues a veces en la familia cuanto más mayores pues les cuesta más igual preguntar, pero los pequeñitos no tienen problema, todo aquello que quiere saber preguntan y se atreven a ello. Sí, sí. Antonio Rojas, te veo ahí que tienes como las películas ahí puestas, habéis elegido estas películas, lo cierto es que puede sorprender porque hombre, La invención de Hugo, por ejemplo, es una de las películas elegidas para hacerse este tipo de preguntas, es del director Martin Scorsese, o sea, quiero decir que es de nivelón, vamos a decirlo, tiene 5 nominaciones a los Oscars. Sí. Por ejemplo, por ponernos un ejemplo gráfico para picarnos un poco más a ir a ese ciclo, ¿qué tipo de cuestiones, por ejemplo, pensáis que se pueden surgir a raíz de esta película? Pues todo se puede aprovechar para todo, ¿no? O sea, yo soy un convencido de que todo en la vida te puede acercar para bien o para mal, todo, lo puedo utilizar todo, desde los medios de comunicación, el cine en particular, el deporte, la enseñanza, los negocios y hasta la política. Se puede utilizar para bien o para mal. Entonces, cuando yo descubrí lo de la Semana de Cine Espiritual, a través del Gabinete de Comunicación del Arzobispado, entusiasmé a Eduardo y Eduardo se lanzó y los dos vimos, porque somos unos enamorados de la educación, que a través del cine se puede hacer mucho bien y mucho mal, todo depende de cómo se utilice, ¿no? Y entonces, cualquier película, cualquiera, la puedes utilizar para sacar provecho en valores humanos y espirituales, y sobre todo, si después de la proyección de cualquiera de las películas hay un buen cineforo. ¿Cómo os planteáis ese salto de la ficción a la realidad? Es decir, ¿cómo una persona adulta, acostumbrada a pensar, a reflexionar, bueno, pues enseguida puede hacerse pues esas preguntas, esas cuestiones, establecer, surgir un diálogo interior en el que uno mismo pues reflexione a raíz de una película? En un chico joven, en una chica joven, ¿cómo se produce ese salto? Claro, el primer paso es este que te digo, el Cineforum, allí en vivo y en directo, pues comentar, reflexionar, ¿no? Luego lo bueno que tiene en la semana, tiene Eduardo ahí un material, y es que se prepara por un equipo de especialistas allí en Barcelona, que es donde sale, unos cuestionarios que van en esa línea que tú dices, ¿no? De hacer reflexionar y aplicar, en la medida que se pueda, pues los valores que se quieran destacar en cada película. Igual, Mamen, miramos los adultos a los jóvenes un poco, no voy a decir de manera despectiva, pero pensamos que no se plantean esas cuestiones, pensamos que no son capaces de tener ese diálogo interno, de hacerse esas preguntas y realmente tienen mucho más fondo de lo que nosotros podamos pensar o se nos ha olvidado, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo puedo contar la experiencia que yo tengo en clase con los alumnos. Este año vamos a tener una clase en los cines Golem, yendo a ver La invención de Hugo, pero normalmente todos los años que llevo dando clase de introducción al cristianismo, en enfermería o en ciencias, siempre hemos visto 2 o 3 películas, y la experiencia de los alumnos es que les ayuda mucho a pensar. Pueden decir una cosa tan simple como, he descubierto que en las películas puede haber algo más allá de lo que yo veo. Entonces, bueno, me parece que es interesante, aunque solamente se planteen que una película les ayude a pensar, ya que les lleve a otro terreno más espiritual o más personal o más trascendente. Eso hay que prepararlo, como decía Antonio, lo mismo que estas guías están muy bien elaboradas, yo en clase les suelo decir, pues se van a tratar estos temas y estar pendientes, ¿no? Y luego la siguiente clase trabajamos esos temas, dialogan mucho, los alumnos tienen una gran capacidad de penetrar en las cuestiones, cuando se les anima a pensar piensan y piensan muy bien,
y desde luego mi experiencia es muy positiva, ¿no?, respecto a la utilización del cine en la enseñanza. ¿Pensáis que el cine puede plantear de verdad un cambio en la vida de un adolescente, de un niño? Yo pienso que sí. Y ver lo que comentabas antes de si es fácil pasar de la ficción a la realidad, ¿no? Yo pienso que a veces la ficción está un poco exagerada para facilitar quizá ese camino a la realidad, ¿no? Yo les suelo comentar muchas veces a compañeros de profesión, ¿no? Somos todos profesores y a veces nos empeñamos bastante en el hacer, y no nos paramos a pensar en el pensar, ¿no? Igual un alumno no se cuestiona tanto las cosas porque se lo dices tú, profesor de filosofía, de religión o lo que sea, pero si se lo dice un actor favorito, Tom Hanks o quien sea, igual ya se lo cuestiona más. Entonces, ayudar a que ese alumno piense y vaya forjando libremente su personalidad, pues creemos que es importante y la herramienta del cine es muy buena para ello. Sí, hay un principio pedagógico que no tiene vuelta de hoja y es que es lección vista, lección aprendida, lección practicada. Entonces, por la imagen entran perfectamente los valores o antivalores. Tengo aquí una cita de un famoso productor europeo, David Putnam, que él mismo reconocía abiertamente. Te lo leo literal, ¿no? Soy consciente que la mayor influencia cultural y social que tuve fue el cine. Toda mi base ética no se formó en casa o en la iglesia, sino a través de películas americanas de los años 50. El despertar de un conjunto de creencias éticas con la que afrontar la vida vino, en mi caso, del cine. O sea que, más claro, imposible. Estamos viendo imágenes de la película de Los Miserables, una película que muchos han visto ya en las pantallas. Es una película que, como decía Mamen antes, uno crea o no crea, sea practicante o no practicante, no deja indiferente absolutamente a nadie. Es cierto que es un musical. Bueno, yo todavía no conozco a nadie que no le haya gustado, siendo musical, porque tiene una fuerza y al final es una historia de misericordia, de perdón, de amor de verdad y de la miseria humana también, que está ahí presente y al final uno se identifica, ¿no? Tiene como cierto... De alguna manera rinde las armas, rinde los prejuicios, ¿puede ser? ¿Pensáis que la pantalla al espectador le rinde los prejuicios que pueda tener y se mete en la historia? Sí, bueno, yo respecto a Los Miserables tengo que decir que yo la llevo poniendo a los alumnos pues como 8 años, en la versión de Ville August, ¿sí? Una que sale Liam Neeson, y no, yo no he visto esta versión, pero la versión de August es impresionante porque te deja muy claro el tema de la caridad, del bien que puede llegar, o sea, cómo una persona se puede transformar gracias a que una persona ha confiado en él, ¿no? Y realmente a los alumnos no solo no es que les deje indiferentes, es que les deja muy tocados, ¿no? Porque ven plásticamente esos conceptos que tantas veces se oye hablar en los medios de comunicación y nosotros mismos, como la caridad, el perdón hasta el final. Entonces, claro, lo que muchas veces en religión todos tenemos experiencia, ¿no? Que hay conceptos que es muy difícil explicar. El cine tiene una fuerza especial para, no solo con los diálogos, sino con las actuaciones, ¿no? Entonces, sí, vamos, a mí me parece que es un instrumento muy bueno, sabiéndolo usar bien y no convirtiéndolo solo en cine por cine, sino sabiéndolo manejar, ¿no? Es muy interesante, por tanto, entiendo yo, no solamente hablar de las cuestiones que nos plantea el cine, sino quizá también enseñar a los jóvenes a ver cine, es decir, a saber distinguir, a tener las herramientas propias, uno cuando está en su casa viendo una peli solo con sus amigos, saber diciendo, esto me están vendiendo la moto o me están contando algo que tiene verdaderamente enjundia, ¿no? Digo yo. Yo respecto a eso sí que quería comentar un poco que yo estoy muy contenta de que por primera vez en este ciclo, ya desde el año pasado, pues tengamos presencia la enseñanza primaria, ¿no? Porque normalmente cuando se trata de ver cine y de ser crítico se piensa siempre en unas edades igual mayores, ¿no? Para poder pensar sobre ciertos temas. Entonces esta oportunidad de que niños más pequeños, que además están rodeados de tantos medios audiovisuales, puedan discernir y ver
las cosas desde otro punto de vista, con ayuda, porque está claro que yo creo que el cine es envolvente, sugiere muchísimas cosas, te atrapa, ¿no? Y si lo ves en un cine, mucho más, ¿no? No es lo mismo quizá ver una película en el aula de religión, aunque no sea solamente religiosa, sino de otro tipo, que verla en el cine con tus compañeros de clase que vas a trabajarlo. Eso es un planazo. Entonces, yo estoy encantada. Para jóvenes y para adultos. Sí. Los chavales están encantados con la experiencia. Bueno, pues además de esos niños de primaria, lo cierto es que son nada más y nada menos que 750 los niños ya, bueno, los niños y los jóvenes ya apuntados en este ciclo de cine espiritual. Un ciclo que se enmarca dentro de creo o creer en el cine o algo así, si no me equivoco. Eduardo, ¿por qué es esta apuesta de creer en el cine? Pues creer en el cine es un eslogan que viene marcado ya por la propia Semana de Cine, pero está enmarcado quizá en la convocatoria que tenemos este año que da Benedicto XVI sobre el Año de la Fe. Entonces, creer en el cine con el doble sentido, ¿no? El más inmediato, que reconoce el valor del cine como medio de expresión y comunicación, pero también con ese doble sentido en el que vemos la presencia de la fe en el cine, ¿no? Entonces, por eso el hecho de creer en el cine. Y también pues como un hecho de que hay muchas películas de que potencian pues muy comerciales, con mucha impresión de cosas que llaman la atención, pero hay pocas cosas que hacen que profundicen en criterios importantes dentro de los niños, ¿no? Entonces ya estamos, como decías antes, 757 apuntados desde primaria e infantil, y si quieres ya te digo un poco la distribución de los tiempos que tenemos. Para este año tenemos dos películas para primaria, como es el Super Brother y el Juego Perfecto. Será la semana del 18 al 21 de febrero, lunes, martes, miércoles y jueves, en sesiones de mañana de 10:30, que va a haber 2 proyecciones de cada una de las películas. Se va a ser una semana entera de cine para primaria y secundaria. Quiero volver a la primaria o a la secundaria, en cualquier caso, para irme una mañana al cine, me parece que es también por las tardes podrías acudir al cine, porque también está abierto a sesiones de tarde para universitarios, para grupos parroquiales, para grupos en general y público en general, que será de 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, pues quizá pegue más en ese segundo grupo. Antes hacía referencia Antonio Rojas a David Putman, que es el productor, y leías esa declaración. Lo cierto es que tanto los productores como los directores tienen mucho que decir en sus películas y muchas veces reflejan su evolución como persona o su evolución dentro de las creencias que puedan tener en películas. Mamen, tú decías antes que sueles emplear el cine en tus clases en la universidad y sueles ver este reflejo, esa evolución de los directores, ¿no? Bueno, es que yo creo que las películas reflejan lo que los directores llevan dentro, ¿no? Y, por ejemplo, hay una evolución clara, lo dicen muchos críticos de cine, en Clint Eastwood, ¿no? Las últimas películas de Gran Torino y Más allá de la vida son películas que son trascendentes. La de Gran Torino, que él mismo es el protagonista, al final aparece una figura que en el cine se llama figura crística, ¿no? Que realmente él aparece muriendo con la forma del crucificado, ¿no? Eso, cuando se les enseña a los alumnos, pues captan y se dan cuenta que hay algo más allá de un simple tiroteo en una calle, ¿no? Y quizá, si me permites, una última cuestión. Sí, claro. Decíamos que hay 757 alumnos que vienen de la escuela pública, de clases de religión, y que todo esto es posible gracias a que hay muchos profesores implicados con esos alumnos que les invitan a esta semana de cine espiritual. Son alumnos que se matriculan a clase de religión y que les invitamos a que sigan haciéndolo para que esta semana siga creciendo. ¿Ibas a decir algo? Con toda paz, nunca mejor dicho. Sí. Yo quería decir que me parece que no ha salido que la convocatoria, las películas se proyectan en los cines Golem. Vale. Que es importante saberlo. O sea que hay que ir a las 7 de la tarde al cine Golem. ¿Nos hemos olvidado algo, Antonio, Brezo? ¿Nada que decir? No, creo que no. Estaba intentando acordarme, y es que no me acuerdo, a estas horas ya una no se acuerda de prácticamente nada, pero sí me acuerdo del autor. La verdad es que lo leí en la universidad antes de ayer. Yo me gradué antes de ayer y entonces dimos en una asignatura un libro que era como algo de la reescritura del guión. Es un libro que escribe Linda Seeger, está traducido al castellano, y
es muy interesante leerlo porque no hace falta ser especialista en el cine, pero te enseña a entender los guiones y a entender, a ver el cine y saber por qué pasa, pues por ejemplo, entre la página 20 del guión y del 25 siempre pasa algo que es el desencadenante, el punto de giro que hace que la película siga. Y la verdad es que es francamente interesante para saber, pues descubrir lo que una película te quiere decir y lo que es un mentor. Y bueno, se lo recomiendo, si no para el siguiente programa hago memoria, pero Linda Seeger, si ustedes meten en Google Linda Seeger y guión, les aparecerá el título de ese libro que desde luego se lo recomiendo. En fin, Antonio Rojas, que ya te digo que tan joven como siempre, efectivamente. Como siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias al buen cine. Brezo, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti. Mamen Alejos, profesora de la Universidad de Navarra, gracias también. Gracias a vosotros. Cuidado porque igual tus alumnos te han visto ahora en el programa y el lunes te dicen algo. Le vi en la tele o algo por el estilo. Pues estaría bien. Bueno, y también tenemos que dar las gracias a Eduardo Mayor, que es el coordinador de esta semana del cine espiritual en Pamplona. Gracias. Y que sea un éxito, que ya lo es, porque 750 chavales apuntados. Esperemos que siga creciendo. Los del Golem estarán frotándose las manos, claramente. Todos contentos. Todos. Bueno, los del Golem y los profesores. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en este primer programa del año y todos los que nos queden, esperemos que sean muchos. Volveremos dentro de 7 días puntualmente aquí en esta casa en Navarra Televisión, siempre dispuestos a ofrecerles análisis que pensamos que sean de su interés. Hasta entonces, sean felices y desde luego cojan el paraguas. Adiós.